La heterotrofia es un tipo de nutrición que caracteriza a los organismos que no pueden reproducir sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas. ¿Cómo lo hacen las plantas? En cambio, los organismos heterótrofos obtienen energía y materia orgánica cuando consumen seres vivos o sus propios productos. Tipos de heterótrofos. Existen diferentes tipos de heterótrofos como holozoica. Los organismos holozoicos ingieren alimentos sólidos y los digieren internamente. Un ejemplo serían los animales, herbívoros, carnívoros y depredadores. Saprofíticas. Los organismos saprofíticos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ejemplo, hongos y bacterias. Parásitas. Los organismos parásitos viven a expensas de otros seres vivos, causándoles daño. Un ejemplo serían las garrapatas y los piojos. Los organismos heterótrofos se caracterizan porque no pueden producir su propio alimento a través de fotosíntesis y de quimiosíntesis. Ellos necesitan consumir de otros organismos y de materia orgánica. Estos organismos obtienen su energía y nutrientes a partir de la materia consumida anteriormente. Pueden variar en forma, tamaño y complejidad. También pueden ser sedentarios o móviles. Estos organismos también tienen diferentes tipos de estrategias de alimentación, como la depredación y la herbivoria. Estos organismos pueden ser animales, hongos, bacterias y protozoos. Un ejemplo de organismo heterótrofo es un león, ya que necesita una fuente externa para alimentarse. Al contrario, las plantas son organismos autótrofos que generan su propio alimento. Las plantas y los animales constituyen los principales proveedores de sustancias y compuestos energéticos requeridos por los organismos heterótrofos. La heterotrofia es fundamental en los ecosistemas debido a sus funciones como reciclaje de nutrientes, también como diversidad de especies, estabilidad de ecosistemas y también la fermentación y la descomposición. Y la importancia ecológica que mantiene la salud del suelo, regula el crecimiento de productores, apoya la biodiversidad, influye también en el clima. La secuencia de alteración también es pérdida de biodiversidad, cambios climáticos y la disminución de fertilidad del suelo. La autotrofía y heterotrofia son dos procesos fundamentales en el ecosistema. La autotrofia produce su alimento mediante su fotosíntesis o quimiosíntesis. Utiliza energía solar o química. Un ejemplo serían las algas, plantas como otros. La heterotrofia consume su materia orgánica producida por autótrofos. Depende del autótrofo para tener energía. Y un ejemplo serían los hongos, animales y bacterias. La relación sería como la interacción de las redes tróficas. La heterotrofia consumen glucosa y liberan dióxido de carbono. Los autótrofos producen oxígeno y glucosa. Adaptación de alimentos heterótrofos para obtener alimentos como dientes especializados para masticar y triturar los alimentos. Sistema digestivo complejo para descomponer. Una cadena trófica o una cadena alimentaria se le conoce al mecanismo de transferencia de materia orgánica, es decir, nutrientes y energía, a través de las distintas especies de seres vivos, las cuales componen una comunidad biológica o un ecosistema. Todas estas comunidades biológicas están compuestas por diversos tipos de vida y se relacionan entre sí. Estas comunidades comparten hábitat, pero compiten por sobrevivir y por reproducirse, y se alimentan de vegetales, de otros seres vivos y de materia en descomposición. Tipos de cadenas tróficas. La cadena trófica terrestre, que se comienza por los productores, como por ejemplo las plantas y los musgos. Después están los consumidores primarios, que son los herbívoros, como por ejemplo los insectos, que ellos se alimentan de los productores. Después se encuentran los consumidores secundarios, los cuales son los carnívoros, que ellos se alimentan de los consumidores primarios y así sucesivamente. Cadena trófica acuática. Aquí se comienza por los productores, los cuales son las algas y los fitoplancton. Por consiguiente están los consumidores primarios, que son los peces herbívoros y los zooplancton, que ellos se alimentan de los productores.
Después están los consumidores secundarios, que son los peces carnívoros, los cuales se alimentan de los consumidores primarios, y así sucesivamente. Cadena trófica detritívora, las cuales comienzan por restos orgánicos, luego están los consumidores y componidores de detritos, como por ejemplo los productores, que son los restos de vegetales, consumidor 1, que son los hongos, consumidor 2, las lombrices, y consumidor 3, las aves. Importancia de las cadenas tróficas en los ecosistemas. Su importancia es que muestran de manera simple y aislada las interacciones que tienen los organismos en los ecosistemas. Sin embargo, ya no es así, ya que hay una cantidad de seres vivos que tienen una dieta variada, por lo que depende su alimentación de más de una especie. Factores que afectan las cadenas tróficas: contaminación, deforestación, pérdida de la biodiversidad, mal uso del agua, superpoblación.